Hola, en esta ocasión tenemos un ejercicio muy interesante de segunda condición de equilibrio. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos en esta ocasión? Tenemos una viga uniforme de 5 kilogramos que se suspende de dos alambres que están colocados en los extremos. Y bueno, de esta viga también se ha colgado un foco o una lámpara de 10 kilogramos. ¿Cuáles son las preguntas? Si el sistema se encuentra en equilibrio, pues ¿cuál es el ángulo de inclinación de este alambre que está a la derecha? Y también ¿cuáles son las tensiones en los alambres que están atados a los extremos? Antes de empezar vamos a etiquetar justamente esas tensiones. Vamos a llamar a esta tensión la tensión 1 y esta de acá la tensión 2. Esto, la elección de las etiquetas es a capricho. A mí se me antojó que esta fuera la 1, pero bien, la de acá podría haber sido la 1. ¿Ok? Entonces, para empezar a resolverlo, ya que sabemos que esto está en equilibrio, vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y bien, así queda nuestro diagrama de cuerpo libre. Creo que ya he explicado en videos anteriores cómo hacer esto, así que no debería ser tan pesado de entender. Tenemos ubicada la tensión 1, la tensión 2, el peso del foco que se ha colgado de esta viga y el peso de la viga. Recuerden, MB es la masa de la viga y MF pues la he puesto como la masa del foco. Bien, el siguiente paso es ubicar la posición de nuestro eje de giro. ¿Qué nos conviene en este momento? Fíjense que de la tensión 1 no conozco ni su magnitud y tampoco conozco su dirección, que está dada por este ángulo de acá. Por lo tanto, ahí me conviene colocar el eje de giro. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la ecuación de suma de torcas, que es lo que sería, digamos, nuestro siguiente paso aplicando la segunda condición de equilibrio, pues la tensión 1 no aparecería en lo más mínimo. Solo nos quedaría la tensión 2 y los pesos. Y como yo ya conozco los pesos, de ahí podría despejar fácilmente la tensión 2. ¿Ok? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es encontrar los radios para cada una de estas fuerzas. Bien, voy a empezar con la tensión 2. Y le voy a llamar R1. Entonces para la tensión 2 tendríamos R1, que sería la distancia que hay del eje de giro justamente a donde está aplicada la tensión 2. En este caso correspondería a toda la longitud de la viga, que bueno, sería simplemente sumar 90 más 30 centímetros, lo cual nos daría 1.2 metros. ¿Ok? Igual lo pudimos haber dejado en centímetros, en esta ocasión se me ocurrió pasarlo a metros, tampoco es tan grave. ¿Ok? Para el caso del peso de la viga, acuérdense que la viga es uniforme, entonces el peso actúa justamente a la mitad de la misma. La distancia que hay del eje de giro a esta fuerza sería pues justamente la mitad de la longitud total, que en este caso le vamos a llamar R2, y bueno, nos quedaría como 60 centímetros o 0.6 metros. Bien, por último, para el foco que se ha colocado aquí, pues yo quiero R3, le voy a llamar R3, y es la distancia del eje de giro al punto de aplicación de esa fuerza. En este caso ya nos dijeron que son 30 centímetros desde la esquina hasta donde está colgado el foco, entonces me queda 0.3 metros. Perfecto, ya tengo entonces mi diagrama, ya tengo los radios. Antes de poder hacer la suma de torcas, simplemente voy a indicar los signos de cada una de ellas. Y bueno, me voy uno por uno. Para la tensión 2 tendríamos que el vector R1 va de aquí a acá, es decir, tiene esta dirección que está marcada aquí. Si aplico la regla de la mano derecha, mis deditos hacia allá, y me muevo de R hacia la fuerza, me queda una torca negativa. Ok, le voy a poner aquí el signo. Para el caso de los dos pesos, porque están más o menos en la misma situación, los radios vienen marcados así. Aquí estaría R2 y aquí estaría R3. Entonces, para el peso de la viga tendría yo esto, de R hacia el peso, y me quedaría hacia arriba. Por lo tanto, tengo una torca positiva, y bueno, lo mismo va a suceder para el peso del foco. Ahora sí, ya podemos proceder a escribir la suma de torcas. La suma de torcas nos va a quedar exactamente de esta manera. Fíjense cómo empecé con las torcas positivas para no tener un menos en el principio de mi ecuación.
Recuerden que la segunda condición de equilibrio requiere que esta suma sea igual a 0, por eso aparece este 0 de acá. Y bueno, para el caso del peso de la viga tendríamos R2 por el peso de la viga por el seno de 90 grados, que es el ángulo que se forma entre este vector y su correspondiente vector de radio. El seno de 90 vale 1, entonces pues ya no lo pongo. Mismo caso para el peso del foco, igual tendríamos seno de 90, entonces pues ya no lo pongo. Y bueno, en último lugar dejé a la tensión o a la torca que genera la tensión, que sería negativa, sería R1 por la tensión 2, por el seno de 35, que es el ángulo que se forma entre el vector R1 y el vector de la tensión 2. Acuérdense, también podríamos haber utilizado este ángulo de acá y no habría ningún problema porque es el suplementario de este ángulo de 35 grados. Bien, de esta ecuación lo bonito es que ya conozco prácticamente todo menos la tensión 2, así que simplemente voy a despejarla. ¿Cómo voy a lograr eso? Este término que es negativo lo voy a mandar del otro lado y luego R1 y seno de 35 que multiplican a la tensión 2 van a pasar dividiendo a estos elementos de acá. Perfecto, aquí ya tenemos el despeje hecho. ¿Qué va a pasar con las unidades cuando hagamos la sustitución? Bien simple, fíjense que aquí tenemos puros radios que nos van a dar unidades de metros, son los datitos que ya tenemos por acá. Y bueno, metros de acá arriba con metros de acá abajo se van a cancelar. La función seno de 35 pues no tiene unidades, así que no cuenta. Y aquí tenemos unidades de masa por unidades de aceleración. Eso nos va a dar unidades de fuerza, ¿bien? Que es justamente lo que estoy buscando para la tensión 2. Entonces, metiendo todos los datos que ya conozco, que pues andan por acá en las figuras y los puse por acá, también los radios, nos tiene que dar para la tensión 2 aproximadamente 85.51 newtons. Bien, ok, ya tenemos la primera respuesta, que es la tensión 2. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar la tensión 1 y el ángulo θ? Para eso vamos a tener que aplicar la primera condición de equilibrio. Y bueno, eso implicaría realizar otro diagrama de cuerpo libre, pero de los tradicionales que ya hemos hecho toda la vida. Nuestro diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente manera. Aquí tenemos en la parte de abajo los dos pesos, tanto de la viga como del foco. Aquí tenemos la tensión 1 en el primer cuadrante con el ángulo θ y la tensión 2 en el segundo cuadrante con este ángulo de 35 grados. A mí me interesa en particular para la tensión 2 el ángulo que va de aquí a acá. Que bueno, si estos dos ángulos suman 180, pues debe de ser de 145 grados. ¿Ok? Ya no discutimos mucho ese tema porque lo hemos hecho bastantes veces. De este diagrama lo que voy a hacer es aplicar la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas tanto en X como en Y me tiene que dar 0. Y bueno, así nos van a quedar las sumas. En el caso de X pues solamente tenemos aportaciones de las tensiones porque pues los pesos están en Y y bueno, no jugarían en ese eje. Y bueno, para el caso de Y tengo igual aportaciones de las tensiones y los dos pesos que quedan restando porque van en el eje Y pero en la parte negativa. Bien, cosas buenas. Ya tenemos la tensión 2 que se calculó de la segunda condición de equilibrio. Lo malo es que parece ser que nos sobran incógnitas. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos tanto a T1 como al ángulo θ pues como cosas desconocidas, y lo mismo en la suma de fuerzas en Y. Estos dos elementos son desconocidos y además se están multiplicando, lo cual lo puede volver un poco pesado. El truco va a ser el siguiente. En la suma de fuerzas en Y voy a despejar T1 seno de θ y en la suma de fuerzas en X voy a despejar T1 coseno de θ. Ya que despejamos esos términos, vamos a dividir ambas ecuaciones. Exacto, vamos a dividir dos ecuaciones. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente ponemos aquí una línea y acá la continuamos. Y bueno, los signos de igual simplemente se van a fundir, no va a pasar nada. Y en este lado va a ocurrir algo bien interesante. La tensión 1, pues como está en el numerador y en el denominador, se va a cancelar. Y el seno sobre el coseno se va a convertir en otra función trigonométrica que es la tangente. Bien, vamos a escribir el resultado por acá arriba. Lo que nos queda es esta belleza de ecuación. Fíjense, seno sobre coseno se nos transformó en tangente y bueno, de este lado no podemos hacer gran simplificación, así que simplemente lo escribimos como estaba. Bien, esto nos daría la tangente del ángulo θ que está marcado aquí, pero nosotros queremos saber el ángulo, entonces aplicando la función inversa, que sería tangente inversa, pues tendríamos el resultado.
Ya no voy a anotar la sustitución porque pues está un poco larga, pero bueno, es muy simple, es anotar los datos que ya conocemos, la tensión 2 que vale 85 newtons, las masas de la viga que son 5 kilogramos, del foco que son 10 kilogramos, la aceleración de la gravedad y bueno, simplemente todo eso se puede hacer de un solo paso en la calculadora, no es muy complejo y el resultado que nos tiene que dar para el ángulo es de 54.47 grados, ¿ok? Ahí tenemos el ángulo θ. Ya solamente nos falta averiguar el valor de la tensión 1, pero eso es terriblemente sencillo. ¿Por qué? Porque en la suma de fuerzas en X, como ya conocemos la tensión 2 y ya conocemos el ángulo, podemos despejar T1 muy fácilmente. Entonces tendríamos directamente sacado de la suma de fuerzas en X que T1 es igual a menos T2 coseno de 145 grados sobre el coseno de 54.47. Ya sustituyendo el valor de la tensión 2, que es de 85.51 newtons, nos da como resultado para la tensión 1 120.53 newtons. ¿Ok? Ya simplemente nos bastaría con encerrar la respuesta y ya está. Ya tenemos las dos tensiones y ya tenemos el ángulo θ de inclinación de este alambre. Bueno, espero que este ejemplo les haya servido mucho, que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente ejercicio.